Hola, llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos a esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La urna de cristal se abre hoy para que usted conozca las políticas del gobierno nacional que promueven el desarrollo equitativo, competitivo y sostenible de los procesos agropecuarios, forestales, pesqueros y de desarrollo social rural. Igualmente conoceremos su financiación y, por supuesto, la proyección que tiene el agro colombiano hacia el mundo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta de Twitter @urnacristalgov o a través de nuestro perfil en Facebook, Urna de Cristal. Igualmente a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000, 111945, 018.000, 111946 y en Bogotá al 220-1808. La moderación de esta teleconferencia estará a cargo del secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos que nos siguen en esta Urna de Cristal TV. Hoy con el tema de la política agropecuaria y el desarrollo rural, un tema muy especial que también será tratado este sábado en el Acuerdo para la Prosperidad que se va a realizar en Pitalito, Huila. Nuestros invitados hoy, agradeciendo de antemano esta participación, el que hayan dedicado este tiempo a Urna de Cristal. Señor Ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por participar. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y muy complacido de poder participar en Urna de Cristal sobre estos temas agropecuarios y cafeteros en la noche de hoy. Muchas gracias. También nos acompaña esta noche la doctora Teresita Beltrán, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario. Doctora Teresita, muchas gracias también por dedicarnos este tiempo. John Jairo, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. También muy complacida de poder tener la oportunidad de contarle a toda la ciudadanía el trabajo que estamos haciendo en el ICA como autoridad sanitaria del sector agropecuario. Y nos acompaña también en esta urna de cristal el señor presidente del Banco Agrario, el doctor Francisco Estupiñán. Doctor Estupiñán, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Igual muy complacido de estar aquí esta noche para poder informarle a toda la teleaudiencia de los esfuerzos que el banco ha venido haciendo para apoyarlos a mitigar los daños de la ola invernal pasada. Bueno, y como este programa se trata de participación ciudadana, señor ministro, pues ya tenemos las primeras llamadas, también tenemos muchas inquietudes a través de las redes sociales, a través de la página web. Saludamos entonces a Jorge Julián Santos, que nos llama desde Socorro, Santander. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, señor, bienvenido y muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Muchas gracias. Mire, señor ministro, doctor Juan Camilo, las producciones en el país en los últimos años han estado afectadas por la roya y por la ola invernal. Por eso el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura nos han ayudado con la asistencia técnica. Yo quisiera saber si para el año 2012 el Ministerio de Agricultura tiene pensado dar más o menos los mismos recursos que los años anteriores. Bueno, señor Santos, un saludo y quiero decirle con mucho agrado que no solo para este año pensamos que en asistencia técnica haya los mismos recursos, sino aún muchos más. El gobierno tiene muy en claro que la asistencia técnica es una de las llaves para abrir el futuro de la agricultura y que esta debe ser la más universal posible. Hasta el momento, la asistencia técnica la han venido prestando algunos gremios que tienen mucho interés en prestarlo y lo hacen bien, el cafetero, el palmero, el cacao también. Pero nuestro proyecto es que sea universal, que vamos con los departamentos de la mano con ellos a un programa que va en 4 años a universalizar
a 1.500.000 campesinos de Colombia la asistencia técnica. Los gremios seguirán con la suya, pero el servicio técnico de la asistencia social tiene que llegar a todo el país. Hemos seleccionado en Santander, de común acuerdo con la gobernación, 30 municipios del departamento para comenzar, y el año entrante se incorporarán otros 30 y así hasta cubrir todos los municipios del país. Para que haya una asistencia técnica, el Ministerio de Agricultura va a pagar el 80% de los costos de esa asistencia técnica, de común acuerdo con las asociaciones de prestación de servicios, con los ingenieros agrónomos, con las actividades que tienen asistencia técnica. Estamos pues muy entusiasmados y esperamos allá en el Socorro y en las provincias de Santander trabajar intensamente. Ministro, a propósito de este tema cafetero, tengo entendido que el sábado es el Acuerdo para la Prosperidad. Sobre ese tema y sobre la baja producción, ¿hay alguna preocupación en que esa baja producción se mantenga por mucho tiempo? Pues sí hay preocupación, porque lo cierto es que durante los últimos 3 años la producción de café no ha podido levantar cabeza de niveles de alrededor de 8 millones de sacos, cuando el país está preparado perfectamente para producir, para procesar, para transportar por lo menos 12. Entonces eso se va a analizar, entre otros muchos temas, en Pitalito. ¿Cuál es la política, digamos, más importante para volver a la producción natural del país? Renovación, renovación y renovación. Renovación con variedades resistentes a la roya. Este año que acaba de terminar se renovaron 120.000 hectáreas, la renovación más alta que se ha hecho en mucho tiempo, con variedades resistentes. Como en los últimos 2 años ya se ha intensificado la renovación, esperamos pues que a partir del 2013 la producción ya entre fortalecida y vigorizada con los nuevos cafetales que ya están retoñando y volviendo a producir, y vuelva Colombia a posicionarse como un proveedor importante y confiable en los mercados internacionales. Tenemos más preguntas por las redes, Andrea. Así es, John Jairo, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. Iniciamos con la siguiente pregunta, que nos la envía María del Carmen García desde Bogotá. Nos dice lo siguiente: ¿en qué afectó la ola invernal el desarrollo agrario? ¿Cómo se mantuvieron los avances en el agro? Señor ministro, ¿tenemos algún indicador, digamos, del efecto en el sector agropecuario? Y de una vez de paso, si recordamos en materia de lo que ya pasó y también de lo que viene en materia de invierno, en caso de financiaciones, en caso de controles sanitarios y fitosanitarios. Bueno, ahora yo creo que tanto el presidente del Banco Agrario como la doctora Teresita desde el ICA podrán dar mayores detalles, pero quiero decir lo siguiente: la ola invernal que sufrió el país el año pasado sí afectó, y afectó gravemente, las zonas agrícolas y ganaderas. Apenas unos datos: llegamos a tener 1 millón de hectáreas bajo espejos de agua, llegamos a tener más de 300.000 hectáreas en la ladera andina, entrapadas, saturadas de agua, con deslizamientos, con derrumbes mayores y menores. Se nos ahogaron, se calcula, cerca de 150.000 cabezas de ganado. Hubo que movilizar de las tierras inundadas a tierras secas más de 1 millón de cabezas de ganado, un éxodo sin precedentes en movilización animal. Se nos exacerbaron problemas sanitarios en café con la roya, en cacao con la monilia, en banano con la cigatoca, en las frutas, en las flores. El gobierno hizo un gran esfuerzo para apoyar con más de 1 billón de pesos que canalizó el Ministerio de Agricultura en diversas ayudas y en diversos subsidios. Afortunadamente, la producción de alimentos estuvo normal. Fueron más golpeados los agricultores y ganaderos empresarios que el conjunto de los abastecimientos. El país estuvo bien abastecido, no hubo necesidad de hacer importaciones, y la inflación, si bien la de los alimentos estuvo un poco más alta que el promedio nacional, tampoco desbordaron los alimentos o sacaron de madre los índices de carestía del país. De manera que sí, hubo traumatismos, pero logramos, digamos, compensarlos y contrarrestarlos en gran parte.
señor presidente del Banco Agrario. Uno de los efectos que se notaron inmediatamente de los daños de la ola invernal se reflejan en el comportamiento de la cartera de los deudores agropecuarios. Por ello, el gobierno diseñó una serie de instrumentos que permitían alivios, reestructuraciones y créditos nuevos para la recuperación de estos productores afectados. Créditos nuevos en condiciones blandas, en condiciones que les permitan volver a sembrar, volver a recuperar sus producciones, normalizaciones que implican alargar los periodos de pago y asumir por parte del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Nacional los intereses dependiendo de si son pequeños productores o si son medianos. En el caso de los pequeños productores, el Gobierno Nacional asumió el 100% de los intereses del primer año y el 60% de los intereses del segundo año. En el caso de los medianos, el Gobierno asumió 100% de los intereses del primer año y 40% de los intereses del segundo año. Y uno podría decir que los agricultores afectados fueron beneficiados en su gran mayoría, en su totalidad. ¿Qué porcentaje uno podría decir, doctor Estupiñán? Nosotros hemos hecho, el banco y desde luego a través del ministerio ha hecho un esfuerzo muy grande que ha permitido canalizar cerca de 610.000 millones de pesos en este tipo de ayudas, tanto en las normalizaciones como en los créditos nuevos. Esto cubre cerca de 100.000 productores se han visto beneficiados con estas ayudas. Y doctora Teresita, en el tema de afectación de cultivos, en el tema sanitario, fitosanitario, ¿uno qué puede decir de lo que pasó en la ola invernal? Sí, evidentemente hubo exacerbación de plagas y es así como el ICA en el sector agrícola ha trabajado a nivel regional en una amplia gama de productos agropecuarios. Hemos hecho intervenciones en banano, allí hemos trabajado de la mano con el gremio, lo hemos hecho a través de Augura, hemos hecho intervenciones en plátano, también trabajando de la mano de gremios importantes de la producción. Hemos trabajado en frutales, en aguacate, en caña, panelera, se ha hecho un trabajo muy importante financiados con recursos de ola invernal. En fin, hoy podemos decirle al país que durante el año 2011 y en este primer trimestre del año 2012 hemos adelantado 79 proyectos regionales en materia agrícola, en donde hemos hecho un trabajo muy importante de lograr cobertura nacional y atender todas las regiones del país. En el tema pecuario también se ha hecho un esfuerzo importante. Allí, de la mano con el gremio ganadero y gremios del sector lácteo, a través de recursos de ola invernal se han financiado proyectos de vacunación, básicamente en fiebre aftosa, en brucelosis y en tuberculosis. Ellos nos han permitido, como autoridad sanitaria, poder darle la garantía al país de que ese estatus sanitario que se ha logrado con tanto esfuerzo a través de los últimos 10 años no se vaya a ver afectado por problemas originados por la ola invernal. Saludamos a Jaime Romero en Río Negro, Santander. Don Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. La pregunta va para el señor ministro. Adelante. Ministro, ¿sí van a continuar las políticas de adjudicación o titulación de tierras para aquellos campesinos que no la tienen? Muchas gracias, don Jaime, ministro. Sí, don Jaime, van a seguir y de la misma manera que lo respondí hace poco, para la asistencia técnica se van a incrementar o se están incrementando las asignaciones de tierras para los campesinos que queriendo trabajar la tierra hoy no disponen de ellas. A ese efecto estamos movilizando, primero, tierras que están decomisadas, por decirlo así, por el Fondo de Estupefacientes. En la medida en que van teniendo
declaración de extinción de dominio, es decir, que vuelven al Estado, esas tierras se están poniendo a cumplir su función social, es decir, en poblamientos y en adjudicaciones campesinas. El INCODER sigue con sus programas de subsidio para la adquisición de tierras. El Ministerio de Agricultura está movilizando viejas tierras que tenía un poco desaprovechadas del llamado Fondo Nacional Agrario. Estamos también trabajando en titulación, es un programa muy importante. Y en fin, diversas entidades, por ejemplo el Banco Agrario, ahora el doctor Estupiñán puede contarles, va a anunciar en la reunión de Pitalito del próximo sábado una línea de crédito muy importante que con algunos comités departamentales está poniendo en marcha. ¿Para qué? Para financiarle a los jóvenes cafeteros del país, a los jóvenes cafeteros la adquisición de fincas. Ya se hizo un convenio con el Comité Departamental de Caldas y con el de Risaralda para que de esa manera se vayan quedando bien quedados en las tierras cafeteras y teniendo que gestionar y que hacer los jóvenes, en vez de que todos emigren a las ciudades y se nos vaya envejeciendo la población, digamos, que trabaja y que gestiona las fincas cafeteras. Bueno, doctor Estupiñán, pues contemos algo de lo que consiste estas líneas. Este es un acuerdo que ha surgido, como lo dice el señor ministro, de las iniciativas de algunos comités de cafeteros departamentales para darle una línea de crédito a los jóvenes con edades entre 19 y 40 años para que puedan adquirir pequeñas fincas cafeteras. Pero en este sentido el banco ofrece unas líneas de crédito de largo plazo que permiten que con la producción que adelanten puedan pagar estas obligaciones, pero que busca además el retorno de los jóvenes que hayan cursado estudios en centros de formación técnica agropecuaria para que regresen a esas fincas y se hagan cargo de esas fincas. Son pequeñas fincas entre 4 y 5 hectáreas y esperamos hacer extensivo este tipo de acuerdos a todo el país cafetero. ¿Solo cafetero? En principio solo cafetero, pero esta es una experiencia digna de imitar por otros sectores en la búsqueda también del relevo generacional en los campos. Saludamos a Mario Gómez, Mario Fernando Gómez de San Isidro Huila. Muy buenas noches. Don Mario. Muy buenas noches, ministro. Mi nombre es Mario Fernando Gómez, soy cafetero del municipio de Acevedo, soy miembro principal del comité de cafeteros de mi municipio. Tengo 27 años y mi pregunta, ministro, es: el ICR para nosotros y para todos los cafeteros del país ha sido muy importante. Sabemos que lo tenemos asegurado por este año, pero las políticas de la federación y de los comités es renovar la caficultura por variedades resistentes, que es lo que hoy nos ha afectado demasiado. ¿Va a seguir este programa, ministro, a futuro para ir acompañando las políticas de la federación que realmente las necesitamos? Ministro. Va a seguir. Esta, como lo mencionaba en una respuesta anterior, es una de las políticas prioritarias para que la producción cafetera vuelva a levantar cabeza en Colombia a sus niveles naturales, incluido naturalmente el Huila, para que el Huila mantenga y consolide una situación de liderazgo que con todo esfuerzo ha venido ganando en el concierto de la caficultura colombiana. Renovar con variedades resistentes a la roya, es una de las premisas fundamentales. Ya lo mencioné, el año pasado se renovaron 120.000 hectáreas y en los años que vienen queremos seguir a ese ritmo y vamos a colaborar poniendo plata del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura, como se ha venido haciendo, del FINAGRO a través del ICR, más los recursos que genere la contribución cafetera para que esta política de renovación no vaya a perder dinamismo y velocidad, porque de ella depende
no es exagerado decirlo, el futuro de la caficultura colombiana. Un poco, para entender el tema de renovación que lo hemos mencionado varias veces esta noche, doctora Teresita o señor ministro, ¿qué pasa si un caficultor no renueva? ¿Y qué es renovar? ¿Es cambiar? ¿Qué es lo que cuando hablamos de renovación, qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué pasa si un cafetero no renueva? Bueno, los cafetales, como todo cultivo permanente, el árbol de café se va envejeciendo, como se envejecen los seres humanos y los animales. Nosotros, sí. Entonces, en la medida en que va envejeciéndose, pues va mermando su producción. Y algunos pues quedan hechos unos chamizos. En Antioquia dicen que se vuelven unas antenas de televisión. Entonces, renovar quiere decir cambiar el árbol viejo por uno nuevo. Se puede hacer o por soqueo o por nueva siembra. Y como ha llegado mucha roya, entonces la manera también inteligente de hacer la renovación es que el árbol nuevo que se siembre con una variedad resistente a la roya. En eso, en síntesis, entonces se apoya para que esos 2 años o 2 años y medio que dura entre el momento en que se soquee o se siembre hasta que esté otra vez en producción, pues con el ICR y con otros alivios y apoyos, pues pueda tener algún ingreso el cafetero o algún desahogo. Y también estamos invitando a que en los primeros años, en las calles que dejan los cafetales soqueados en renovación, también se siembre maíz. Ese es un programa importante para que la familia cafetera tenga un pan coger, un cultivo tan importante como el maíz, que le ayuda a complementar sus ingresos mientras los cafetales vuelven a estar en producción. Doctora Teresita. Yo añadiría algo desde el punto de vista sanitario, y es que unos cafetales nuevos, renovados, resistentes a enfermedades, pues va a facilitar el logro de una condición sanitaria adecuada, lo cual con seguridad va a impactar en la competitividad del sector y en las posibilidades de seguir abriendo mercados internacionales, no solo en este caso para el café, sino para los demás sistemas productivos. Y también es muy importante recordarle a los cafeteros la importancia de que ese material vegetal que van a utilizar venga de viveros certificados. Ahí yo diría que el trabajo del ICA es fundamental y todos los productores lo tienen que comprender, que de un buen material vegetal, de un material vegetal certificado, depende en gran medida la productividad en el sector agrícola. Andrea, tenemos más preguntas también por las redes, también hemos consultado a los ciudadanos en las calles de Colombia. Sí, señor, la urna de cristal también se trasladó a las calles de nuestro país y allá encontramos interesantes preguntas como la siguiente de Octavio Márquez. ¿Qué programas tiene el gobierno para proteger la avicultura una vez inicie el TLC con los Estados Unidos? Bueno, el tema del TLC, que es un tema sensible, él habla de la avicultura. ¿Qué medidas de protección para la avicultura una vez inicie el TLC? Ministro. Bueno, hay varias medidas de protección y varias medidas de acondicionamiento de la industria avícola para que se desempeñe mejor. Quiero mencionar algunas. Por ejemplo, la semana pasada tomamos una medida de gran importancia y de gran trascendencia, no solo para los avicultores, sino también para los que utilizan concentrados en la industria lechera, para los que utilizan concentrados en otras actividades. Vamos a poner en la reforma tributaria que se va a presentar próximamente al Congreso una norma que ya está convenida con el Ministerio de Hacienda y con el director de la DIAN, por la cual el sistema hoy muy engorroso, muy costoso, de que tienen que pagar el IVA por los insumos y después se las devuelven, pero se los devuelven muy tarde, duran hasta 5 y 6 meses en la devolución, eso se va a reducir
y eso va a reducir los costos muchísimo en una industria como la avícola, pero no solo esa, sino en general todos los que tienen que recurrir a la devolución de IVA. Igualmente, en el TLC se convino que habría una agencia de exportación desde Estados Unidos en lo que tienen que ser los contingentes, pero esa empresa la van a conformar el lado americano y el lado colombiano. Las utilidades que produzca esa empresa, a través de la cual se tienen que canalizar las importaciones, tendrán que ir exclusivamente a apoyar la avicultura colombiana. Y bueno, están los otros apoyos a la industria avícola, que son muy diversas. Ellos tienen acceso también a los créditos subsidiados, a la asistencia técnica, y esperamos pues en esta ventana de tiempo que da el TLC mientras entran todas las desgravaciones en rigor, que haya un tiempo prudencial para que la industria avícola de Colombia se defienda mejor. Y en materia, doctora Teresita, sanitaria, fitosanitaria, ¿algún tipo de protección no solo a la industria, sino también al consumidor colombiano? Bueno, yo diría que al consumidor. Realmente nosotros como autoridad sanitaria nos regimos pues por unos lineamientos internacionales, y realmente hay un principio básico en que las medidas sanitarias no pueden convertirse en una barrera al comercio. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como autoridad lo que hacemos es basarnos en esos lineamientos que son los que rigen nuestros programas sanitarios y proteger a nuestra producción nacional para que no se vea afectada por plagas o enfermedades que no sufrimos en el país. Pero también es importante la protección que hacemos al consumidor. Nosotros, y para este año, con recursos del Ministerio de Agricultura, estamos fortaleciendo lo que llamamos las autoridades sanitarias en el control en primera barrera, o sea que estamos fortaleciendo todos nuestros mecanismos de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, básicamente aplicando los requisitos que el país tiene, que Colombia tiene, para el ingreso de productos agropecuarios, y esos requisitos están basados en el control de todos aquellos aspectos que pueden impactar en nuestro estatus sanitario, ya sea agrícola o pecuario. Saludamos en el Peñol, Antioquia, a Nelson Arteortúa. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy mediano productor agrícola desde hace 10 años, y por el efecto de la ola invernal pasada no he podido acceder a los recursos de Finagro. Hemos tocado puertas en el Secretaría de Agricultura y a nivel nacional en Bogotá tocamos puertas en el Ministerio de Agricultura. Me gustaría que por favor me asesorara cómo puedo acceder a estos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. Señor ministro, yo no sé si tengamos también por el lado del Banco Agrario alguna respuesta a don Nelson. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto unos recursos que están a la mano de cualquier intermediario financiero, no necesariamente del Banco Agrario. Don Nelson puede dirigirse a cualquier entidad bancaria en donde tenga radicada su obligación, o puede dirigirse directamente al Banco Agrario, en donde le pueden dar toda la información y lo pueden orientar acerca de cómo puede acceder a los alivios que se han diseñado. El único requisito en el caso del Banco Agrario es adjuntar a una solicitud muy sencilla la fotocopia de la cédula y la certificación expedida por el CLOPAD, en la cual conste que su predio o el proyecto que tuvo fue afectado por la ola invernal. Con estos requisitos puede tener acceso, bien sea a que le reestructuren las obligaciones, repito, en condiciones blandas, en las nuevas condiciones en que usted demuestre que puede pagar su obligación, o tramitar un nuevo crédito para recuperar lo que perdió en la pasada ola invernal.
Y nos siguen llegando muchísimas preguntas en vivo a nuestra cuenta de Twitter, @urnacristalgov, como @melquisedec70, que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasará con los mataderos actuales? ¿Se mantiene el decreto 1500 o se modifica? Bueno, esta respuesta en Twitter es la doctora Teresita. ¿Y nos puede explicar qué es la norma a la que se refiere el Twitter? Sí, el decreto 1500 es el decreto que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas de beneficio o de sacrificio de animales, de aves, de bovinos, de porcinos. Este decreto pues es el referente por el cual se deben regir todas estas plantas de beneficio y ha estado en revisión en el último tiempo, básicamente porque ha habido un clamor de la sociedad en el sentido de que debemos establecer requisitos diferenciales de acuerdo con el nivel de riesgo que tiene cada una de esas plantas de beneficio. Vale decir que aquellas plantas de beneficio cuyo volumen es inferior a determinado número deben pues cumplir unos requisitos que no los llamaríamos inferiores, pero sí menos rigurosos que aquellas plantas que tienen unos volúmenes de producción muy altos y el producto pues llega a un número de personas muchísimo mayor. Esta ha sido la discusión de los últimos tiempos y pues yo diría que los requisitos técnicos del decreto 1500 se mantienen en la medida en que esos requisitos están orientados básicamente a proteger la salud del consumidor. La discusión en este momento, y creemos que ya se va a cerrar próximamente, en menos de un mes, está orientado básicamente a la clasificación de esas plantas de beneficio, como les digo, fundamentadas en el riesgo. Ministro, ¿se va a complementar? Sí, yo quería complementar a propósito de esta pregunta con lo siguiente. Nosotros hemos trabajado en 3 frentes que son muy sensibles no solo a la opinión pública, sino a las comunidades agrícolas y ganaderas del país. Leche cruda, trapiches y mataderos. ¿En qué sentido hemos venido trabajando en esto? Nosotros encontramos unas normas supremamente exigentes, casi que imposibles de cumplir, y entonces llevaban a que, como no se podían cumplir, estaban acarreando el cerramiento de mataderos indiscriminadamente, el cerramiento de trapiches y prácticamente la criminalización de quienes comercian con la leche cruda. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos dictado normas para que, preservando siempre la salud y los intereses de la higiene y del bienestar de la población consumidora, pongamos unas normas más realistas, más factibles de cumplir. Y entonces así, en leche cruda, ¿qué dijimos? Pues es factible, no criminalicemos esto. Claro. Se puede comercializar leche cruda. El 60% de la leche que se ordeña en el país se comercializa como leche cruda. Entonces, no podíamos pretender, cuando la industria pasteurizadora no absorbía la totalidad, que entonces se quedara sin mercado la leche cruda. Entonces dijimos, quien comercialice leche cruda tiene que tener y cumplir ciertos requisitos de higiene, pero lo puede hacer legalmente. Igualmente en trapiches. La norma iba a ser, hay 13.000 trapiches en Colombia y apenas 200 o 300 estaban cumpliendo las normas. Las flexibilizamos para que no llevara a un cierre indiscriminado. E igualmente en mataderos, porque en mataderos había unas normas tan supremamente exigentes que estaba llevando era al cierre indiscriminado, lo cual generaba el sacrificio en los patios traseros de las casas o en los potreros o el abigeato. Entonces hemos ido también hacia el realismo. Normas sí, que busquen la higiene, que busquen la salud, pero sin llegar a unos extremos incumplibles que se vuelven es como un boomerang, porque entonces más ilegalidad, más consumo y más sacrificio ilegal estaban generando.
A esta hora de la noche saludamos a Óscar Cruz en Piedecuesta, Santander. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Gracias. Mi pregunta es esta, señor ministro. La tabla de contenido del numeral 1.2 del INCODER con los objetos de las convocatorias nos inhiben a los técnicos del sector agropecuario, o sea, todos los profesionales que tenemos que ver con las biologías, porque en ellos nos obligan a pagar el 70% del valor que se le asigna al campesino. Fuera de ello, dar 5 años de asistencia técnica y cancelar el 70% de los requerimientos financieros del proyecto productivo. Entonces, mi pregunta es, señor ministro, ¿podrán resolver el numeral 1.2, incluyéndonos de que nosotros podemos participar con las asistencias técnicas de los proyectos productivos, al igual que los campesinos, para poder obtener tierra? Don Óscar, muchas gracias, ministro. Pues yo creo que ese es un punto válido que ameritaría que el INCODER mire a ver si, de acuerdo con la legislación agraria, puede hacerse esa flexibilización. Digo de acuerdo con la legislación agraria porque está muy regulado quiénes pueden ser los adjudicatarios de estos subsidios y se orienta siempre a campesinos sin tierra en unas condiciones de mucha precariedad. Pero desde luego son unas inquietudes válidas. Está bien que el gremio de agrónomos y de zootecnistas pueda también tener acceso a la tierra. Fórmulas como las que mencionaba al comienzo de este programa el Banco Agrario, dando posibilidad para que se acceda a compra de tierras, muestra que no necesariamente es con las convocatorias del INCODER, sino que puede haber otros caminos para que profesionales del campo o jóvenes que quieran quedarse allí tengan acceso a recursos para hacerse a fincas y trabajarlas. Muy bien, ministro. Andrea. John Jairo, tenemos también muchísimas preguntas que recolectamos en las calles de Colombia. La siguiente es de Luis Iván Fierro. Mi nombre es Luis Iván Fierro Vanega, docente universitario, abogado litigante. La pregunta para el gerente general del Banco Agrario es ¿cuál ha sido la demora en canalizar los recursos para los damnificados de la ola invernal? ¿Quiénes se quejan de la tramitomanía y la dificultad en los trámites para obtener el beneficio por parte del Estado? Bueno, tú eres su opinión muy concreta la pregunta de don Luis. Los recursos que ha dispuesto el gobierno nacional no se inyectaron o no se pusieron en su totalidad de una vez desde el primer día en que arrancó la ola invernal. Los recursos son administrados de una manera eficiente y se han puesto por cuotas, y en la medida en que se vayan agotando, en que se vaya demostrando su utilización, el Ministerio de Agricultura solicita a Colombia Humanitaria inyectar nuevos recursos, y así sucesivamente se va a rotar. Repito, no sería eficiente la administración del recurso financiero si desde el principio se colocan la totalidad de los fondos esperando que llegue el turno y que se agoten. Pero en la medida en que va la demanda de esos recursos exige nuevas inyecciones, así lo ha venido haciendo Colombia Humanitaria, y de esta manera podemos ir destrabando o tramitando las solicitudes de crédito o las solicitudes de normalización que se formulen. En el caso de damnificados de las temporadas de lluvia anteriores, ¿aún tendrían opción de acceder a alguno de estos beneficios o ese tema de los anteriores ya está cerrado, doctor Estupiñán? Los recursos ya se han venido agotando y no sería estos recursos, como lo anoté anteriormente en otra respuesta, para su trámite requieren la certificación del CLOPAD. La certificación del CLOPAD pues ha debido expedirse durante el año pasado, y ya realmente los recursos que quedan son escasos, dada la alta demanda que han tenido estos alivios. Muy bien. Y en Pitalito, precisamente donde se va a realizar el próximo Acuerdo para la Prosperidad, donde va a estar el señor presidente de la República, el ministro de Agricultura y todos los representantes del sector agropecuario en Colombia,
nos llama don Jairo Muñoz. Don Jairo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy el presidente del Comité Municipal de Cafeteros del municipio de Pitalito, municipio primer productor de café a nivel nacional. La pregunta es, el gobierno nacional ha apoyado siempre a la Federación Nacional de Cafeteros para la prestación del servicio de extensión, el cual es vital para nuestros productores de café. Quisiéramos saber si el gobierno nacional va a seguir apoyando, y no solo apoyando, sino fortaleciendo más este servicio, porque del servicio de extensión depende de que los cafeteros, no solo del departamento del Huila, sino de todo Colombia, seamos cada día más competitivos y podamos generar una mejor caficultura. Entonces es imperioso este apoyo decidido para fortalecer aún más el servicio de extensión no solo en el departamento, sino en Colombia. Don Jairo, muchas gracias, señor ministro. Bueno, a don Jairo quiero decirle que estamos muy complacidos de poder estar allá en su municipio, el principal municipio cafetero del país, en el sur del Huila, Pitalito, el próximo sábado. El gobierno y el Ministerio de Agricultura no solo están apoyando, sino que van a seguir apoyando a la federación. Quiero darle este dato nomás a la audiencia. Hoy en día, de cada 4 pesos que se invierten por todo concepto en la caficultura colombiana, por parte de la federación, de sus comités departamentales y municipales, de cada 4 pesos, 3 pesos los está poniendo el Ministerio de Agricultura y 1 peso proviene de la contribución cafetera. Eso de por sí da una idea de la magnitud del esfuerzo y del compromiso que tenemos con la caficultura colombiana, que sigue siendo la principal empleadora del país y la gran tejedora social que tienen más de 500 municipios en Colombia que son cafeteros. Como una muestra del compromiso para seguir apoyando aspectos como la asistencia técnica, quiero anticiparle a nuestro participante que precisamente allá en Pitalito, el próximo sábado, se anunciará y refrendará uno de los diversos giros y apoyos que le está haciendo el Ministerio de Agricultura a la Federación por 20.000 millones de pesos este año para fortalecer la red de asistentes técnicos. Y entiendo además que el alcalde de Pitalito, consciente también con esta necesidad de la asistencia técnica, quiere contribuir con sus recursos también municipales para fortalecer la red de asistentes técnicos que trabajan en el área de Pitalito, Acevedo y allá en el sur del Huila. Bueno, ministro, usted ha soltado aquí un mundo de noticias esta noche. Espero que mañana salgan en los medios. Estamos archiviando a todo el mundo, pero bueno, nos estamos el tema, una curiosidad. Uno siempre tenía la referencia de que era el eje cafetero o que era Antioquia, donde estaban los principales productores de café, pero ahora en lo que mencionaba don Jairo, y usted lo reitera, Pitalito, el primer productor de café, o sea, ¿cómo se da, en qué momento se da ese cambio que ya no es el eje cafetero, sino es Huila? Bueno, en los últimos años, el sur de Colombia y los departamentos del sur de Colombia vienen mostrando una caficultura muy dinámica. Departamentos como el Huila, como Nariño, como Cauca, han encontrado en la caficultura uno de sus cultivos de mayor expansión, lo cual hay que darle la bienvenida. Hoy en día el primer lugar de la caficultura del país se la pelean, por decirlo así, cabeza a cabeza Antioquia y Huila. Y es muy importante en general toda la caficultura nueva de estos departamentos del sur de Colombia. También les ha dado duro la roya, sí. Y les ha dado duro la roya por allá porque parte de la nueva caficultura la hicieron con variedades no resistentes a la roya. Por eso es tan importante la renovación que allí se está haciendo y que se haga con variedades resistentes a la roya en esta nueva etapa.
Okay. Andrea, ¿más preguntas por las redes? Don Jairo, la siguiente pregunta nos la envía @Mateo Cardona, que está muy activo en nuestra cuenta de Twitter. Nos dice lo siguiente: ¿qué papel jugará la asociatividad de campesinos para formar clústeres de competitividad rural frente al TLC? Ministro o el doctor Estupiñán. Bueno, nosotros creemos que en materia de asociatividad es muy importante que muchos pequeños productores celebren este tipo de convenios o se organicen a través de cooperativas para que puedan desarrollar las inversiones necesarias que les permitan competir con mayor productividad frente a la entrada de nuevos productos del TLC, o aprovechar las oportunidades que le brinda este tratado para poder realizar las exportaciones, obviamente con mejores costos y mejores productos en el mercado externo. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura y desde el Banco Agrario estaremos prestos a brindarles toda la asesoría y brindarles toda la colaboración para que se puedan conformar este tipo de asociaciones, para que pequeños y medianos o grandes y pequeños puedan celebrar acuerdos que les permitan adelantar inversiones, que les permitan adquirir equipos, que les permitan adquirir nueva tecnología, o les que permita avanzar en desarrollos genéticos que mejoren la productividad. En el tema del TLC, doctor, ¿va a haber algún tipo de líneas especiales de crédito, digamos, para los empresarios, para los agricultores, teniendo en cuenta que ya en un año ya estamos en plena competencia con Estados Unidos? De la mano de los gremios y obviamente con los lineamientos del Ministerio de Agricultura, nosotros venimos estudiando líneas de crédito que se acomoden a las necesidades de financiación, pero básicamente orientadas a financiar inversiones, líneas de crédito de largo plazo, con algunos periodos muertos, de tal manera que los pagos y las amortizaciones puedan comenzar una vez que los proyectos y las inversiones comiencen a generar los recursos suficientes. Saludamos a Antonio Osorio en Villa María Caldas. Don Antonio, muy buenas noches. No tenemos a don Antonio. Entonces Norma Chinchilla, también desde Pitalito. Doña Norma, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor ministro, los saludo desde el municipio de Pitalito, Huila. Yo soy agricultora y también soy agrónoma. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no se implementan el control biológico y orgánico para el control de plagas y enfermedades en nuestros diferentes frutales aquí en Colombia, cuando existen profesionales y existen empresas que están dedicadas a la investigación y a la producción de estos insectos nativos? Porque se están exportando para diferentes países. ¿Y por qué aquí en Colombia no se ha implementado masivamente estos controles que traerían un gran beneficio para la biodiversidad? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Norma. Doctora Teresita. Norma, buenas noches. Bueno, yo quiero decirle dos cosas con relación a su inquietud. El ICA, y también con recursos del Ministerio de Agricultura que van a ser fortalecidos o que se van a incrementar durante este año, va a ampliar su capacidad para el registro de bioinsumos y de insumos biológicos utilizados en la agricultura. Esta realmente es una línea relativamente nueva en el ICA. Ha implicado un esfuerzo importante para desarrollar todos los requerimientos y los requisitos y los procedimientos del registro, pero desde el año pasado estamos empeñados en darle la misma oportunidad a los insumos químicos como a los biológicos, pero también hacerle las exigencias necesarias para que realmente cumplan los requisitos establecidos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la efectividad en el uso agropecuario.
También es importante decir que la agricultura ecológica y las alternativas de producción son una opción de los productores. Nosotros como autoridad sanitaria debemos responder a esas diferentes opciones desde los mecanismos de vigilancia y control que nos competen. Pero vuelvo a decir, hay un compromiso grande y hay toda un plan de trabajo orientado a ampliar nuestra capacidad en materia de registro de bioinsumos que entren a los canales de comercialización. Necesita, muchas gracias. Andrea, ¿más preguntas? Sí, señor. La siguiente pregunta es de Carlos Herrera, desde las calles de la ciudad de Bogotá. Nos llega a esta urna de cristal. ¿La política de restitución de tierras tiene algo que ver con el desarrollo rural en Colombia? Señor ministro. Tiene muchísimo que ver con el desarrollo rural y es una de las piezas del desarrollo rural. ¿Por qué? Porque en la medida en que se le dé cumplimiento, como lo estamos haciendo, con mucha decisión a la ley de víctimas y de restitución de tierras, muchas familias campesinas que tuvieron que abandonar forzosamente sus tierras o que fueron despojadas de ellas, van a retornar a sus lugares de origen y van a establecer cultivos, producciones sostenibles y van a volver a arraigarse allí, aumentando así la producción y aumentando la convivencia regional. De manera que sí, desde luego tiene mucha importancia en el desarrollo rural la restitución de tierras. Ministro, hay una pregunta de Dora Inés Reina, que está por las redes sociales, donde dice cuándo les van a hacer la restitución de tierras para que los campesinos puedan vivir tranquilos el resto de la vida. Ya lo estamos haciendo y vamos a ir viendo en los meses venideros que esta política de restitución de tierras toma su dinámica. Apenas la ley comenzó a regir el 1 de enero de este año. Entonces estamos aplicando lo que la ley dice, es decir, que se reciban todas aquellas reclamaciones de las víctimas que se consideren ellas que fueron despojadas de sus tierras, que presenten unas pruebas sumarias y en la medida en que esas pruebas se encuentren bien fundamentadas, se acompañará a las víctimas ante los jueces agrarios para que ellos digan la última palabra. Esta política lleva apenas 2 meses y la ley fue sancionada apenas en el segundo semestre del año pasado. Pues bien, ya hemos recibido más de 9.000 solicitudes que corresponden a reclamaciones por más de 700.000 hectáreas. Esas reclamaciones se están analizando, se están mirando y dentro de los términos legales irán pasando a conocimiento de los jueces agrarios cuyos despachos ya se están creando. Estamos abriendo en todo el país oficinas para recepcionar estas reclamaciones. Hoy nomás estuve en Ibagué abriendo e inaugurando la de allá y estamos confiados que dentro del orden jurídico previsto por la ley y respetando todos los procedimientos, por primera vez en décadas, Colombia podrá cumplirle y honrar la deuda insoluta que hoy tiene con tantas víctimas de los despojos de tierras que desafortunadamente se presentaron en el último cuarto de siglo en Colombia. Saludamos a Nora Plazas en Bogotá. Doña Nora, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias para nuestro ministro y todo el equipo de trabajo por toda esta información y modernización de nuestro campo rural y desarrollo agrario, pero yo sí quisiera que me informaran cómo es la política rural y el desarrollo para nuestros menores de edad en el campo colombiano. Una política rural, pregunta ella en el tema de los menores. Está pues el ejemplo de los jóvenes que se va a desarrollar con los cafeteros. Digamos, ¿hay algunos otros programas de eso, señor ministro? Bueno, hay muchos programas. En el campo, en la ruralidad, hay sectores vulnerables, sectores débiles, pero que son muy importantes. Uno de ellos son los jóvenes, otro de ellos son las mujeres rurales, que son las más pobres entre las pobres y las más débiles entre los débiles.
Entonces se están desarrollando diversos programas a apoyar esos sectores más vulnerables. Por ejemplo, para jóvenes, estamos con el ICETEX, hemos acordado un programa que va a financiar en parte el Ministerio de Agricultura y en parte el ICETEX para dar becas para que se estudien ciencias del campo y de la agricultura. Es un programa muy importante, muy bonito y que esperamos retenga en el campo mucho capital humano y mucho joven. Y en cuanto a mujer rural, siguiendo las orientaciones de la FAO, que le dedicó toda su asamblea anual a revisar la condición de la mujer rural en el mundo el año pasado, hemos dispuesto en el Ministerio de Agricultura un programa que se llama Mujer Rural, que está haciendo convocatorias y va a financiar proyectos que le presenten de aquellas asociaciones de mujeres más pobres, pero que presenten programas más imaginativos que ameriten que se les financie. Esas convocatorias están en marcha y esperamos que sigan aumentando en los semestres venideros. Muchas gracias, ministros. Andrea. John Jairo, José Ruiz es un cacaotero que también se une a esta urna de cristal con sus preguntas desde alguna región del país. Mi nombre es José Diosdado Ruiz, presidente de la Asociación de Cacaoteros de Tesalia. Entonces, la pregunta para el señor ministro es ¿qué van a hacer con el programa que tiene para 30.000 hectáreas de cacao a nivel nacional si los cacaoteros están completamente desmotivados ahorita por el problema de los precios? Señor ministro. Evidentemente los precios del cacao han caído últimamente. Habían subido y cayeron ahora. ¿Por qué han caído? Pues por diversas razones, pero fundamentalmente porque Costa de Marfil, que es un gran productor mundial, sacó grandes cantidades después de unas guerras civiles que tuvieron allá y en cierta manera ha inundado el mercado. Nosotros estamos trabajando primero para que la comercialización del cacao sea más clara, más transparente, para que no abusen las casas comercializadoras de los cacaoteros, sin llegar nosotros a fijar los precios, porque en realidad los precios no los fija el gobierno, pero sí estamos pendientes de que no se abuse de los productores de cacao. Y de otra parte, hemos venido trabajando, ya lo mencionó la doctora Teresita, para ayudar a combatir la monilia. La monilia hubiera derrumbado, si no hubiera habido los programas de apoyo fitosanitario, habría derrumbado la producción el año pasado en niveles del 40-50%. Lo hizo en una proporción mucho menor. Y en ese sentido, pues hemos contribuido a que la suerte de los productores de cacao, sin que yo diga que sea brillante, porque evidentemente han tenido una baja en los precios, repito, después de que tuvieron un alza, tuvieron un alza y ahora cayó por lo de Costa de Marfil, pero esperamos que se vaya normalizando el mercadeo del cacao en Colombia. Ministro, ya entre las últimas preguntas de la noche y de esta urna de cristal, saludamos a Antonio Osorio en Villa María Caldas. Buenas noches. Una preguntita, ¿qué van a hacer con estas tierras donde los dueños no las dejan vender ni las dejan trabajar y están completamente abandonadas? Muchas gracias. Don Antonio. Bueno, se fue. ¿Qué hace con las tierras que están ahí pero que no les dejan trabajar ni las venden? ¿De eso hay algún margen de maniobra? Vamos a hacer dos cosas. Primero, se están subiendo los impuestos prediales para que el que tenga tierras ociosas se vea forzado a ponerlas a trabajar. Y si no lo hace, pues va a tener que pagar más impuestos. El mayor impuesto es un movilizador de poner la tierra a trabajar y a cumplir su función social. Y en casos extremos, también tenemos previsto en el proyecto de ley de desarrollo rural, que se va a presentar al Congreso a partir del próximo 20 de julio. Estamos en este momento consultando este proyecto de ley con las comunidades indígenas y con las afrodescendientes. Esperamos llevar este proyecto, que es muy importante, el 20 de julio, y allí
está previsto para casos extremos, inclusive una flexibilización de una figura que ya existe, pero que se ha aplicado muy poco, que es la expropiación administrativa por mal uso de la tierra. Muy bien. Bueno, ministro, afortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, ya se ha pasado esta hora de Urna de Cristal, tenemos obviamente muchas llamadas del sector cafetero, nos va a tocar hacer una Urna de Cristal solo sobre el tema cafetero, pero más adelante miramos. De todas formas a ustedes muchas gracias. Y para terminar, yo sí quisiera un comentario final de cada uno desde su área, teniendo en cuenta lo que ya se viene advirtiendo de algunas temporadas de lluvias que viene, que va a ser un poco también alta en lo que viene en materia de lluvias. Cada uno desde su área, por ejemplo, ministro, en el sector agropecuario, medidas preventivas o medidas hacia lo que se puede venir en materia de lluvias, y también en el caso del Banco Agrario y del ICA, ¿qué se puede hacer, qué se está haciendo y cómo se va a prevenir? Bueno, vamos a ver, las lluvias de este año comienzan como siempre en Semana Santa. Esperamos que sean unas lluvias normales, que no nos vayan a generar grandes catástrofes como el año pasado. Pero sí quisiera aprovechar para decir brevemente una idea. El año pasado hubo inundaciones muy graves, pero no fue solo por el exceso de agua, que la hubo mucho, fue también porque la naturaleza nos pasó una cuenta por haberla tratado mal durante décadas, por la deforestación en las cabeceras, porque se habían apropiado indebidamente algunos de los humedales y los habían desecado, porque no se respetaron las rondas de los ríos, porque se colmataron los lechos de los ríos y el agua no cabía. Si el país saca una lección, esa lección tiene que ser que para que las lluvias fluyan por sus lugares normales de reposo y de cauce, hay que tener una política ambiental cuidadosa. Las inundaciones no fueron solo cuestión de aguas, fueron también cuestión de mal manejo ambiental acumulado durante décadas, y cuando llegaron las aguas no cupieron por los lugares normales de cauce y de reposo, inundaron y generaron estragos. La gran lección, mayor cuidado ambiental. Muy bien, doctora Teresita, en el tema de lo que viene en invierno, tema de prevención, de evitar problemas futuros. Sí, el ICA se fortaleció el año pasado en dos áreas que son muy importantes para poder tener actuaciones a tiempo en materia sanitaria y fitosanitaria, que fueron las direcciones técnicas de vigilancia epidemiológica. Con ese fortalecimiento lo que nosotros esperamos es que los focos sanitarios o los problemas sanitarios que se presenten en cada uno de los sectores los logremos detectar a tiempo. Y ahí juega un papel muy importante en esta oportunidad que debemos tener para actuar el grupo de sensores que hemos venido trabajando desde el ICA, porque en el tema de sanitario y fitosanitario, sensores somos todos, son todos los profesionales del sector agropecuario, tanto ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, son los profesionales del ICA, somos los ciudadanos, son los que respondemos en los almacenes agrícolas que hay en todo el país. Y ese fortalecimiento ha pasado por la educación que estamos haciendo a esos sensores para que nos informen oportunamente. Y también ese fortalecimiento ha pasado por el fortalecimiento del área de tecnologías de información para que nosotros podamos tener esa información oportunamente, la podamos analizar y podamos tomar las medidas de control y también de prevención necesarias para evitar que los problemas sanitarios originados por las lluvias se exacerben. Muy bien, y doctor Estupiñán. Yo creo que nos deja muchas lecciones, pero una de ellas muy importante que quiero recordar es la ausencia de una cultura aseguradora en el país. Yo creo que si aprovechamos las medidas y las disposiciones que el gobierno del presidente Santos, que el ministro de Agricultura ha diseñado para que los productores agropecuarios tomen unas coberturas adecuadas, tomen unas pólizas que les cubran esos riesgos que permanentemente vienen enfrentando, van a mitigar
de una manera profunda y seria todos esos daños que vienen sufriendo. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto que el 60% del valor de la prima de esa póliza es cubierto con cargo a los recursos del presupuesto nacional, y el saldo correspondiente, una parte, puede ser disminuida de la comisión que hoy se le cobra a los productores agropecuarios en virtud del FAG. El resto, las entidades financieras, en el caso del Banco Agrario, podemos otorgar una financiación de tal manera que con cada cuota del crédito vaya una parte proporcional del valor de la prima, para que no le genere esfuerzos grandes a ese productor desde el comienzo que obtiene el crédito. Pero en términos generales el mensaje es la necesidad de recurrir a obtener unas pólizas que los amparen frente a estos riesgos. Muy bien, muchas gracias, doctor Estupiñán, muchas gracias de nuevo a todos ustedes por dedicarnos estos tiempos para responder y acudir a la participación ciudadana. Andrea. John Jairo, muchísimas gracias, y a ustedes los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a www.urnadecristal.gov.co, como la siguiente que nos envió Walter García López desde la ciudad de Bucaramanga. Nos dijo: la Urna de Cristal es un programa de magnífica aceptación, teniendo en cuenta que hacen falta más espacios para poder expresar la problemática existente, la cual puede ser analizada por los gobernantes de turno y a la vez posiblemente darle alguna solución. A Walter le agradecemos muchísimo por ese comentario, y recuerden ustedes que la participación ciudadana contribuye con un ejercicio de gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana nuevamente en esta Urna de Cristal TV.